cuestión a cambio. Esto está pasando en ese lado del mundo. Si me permiten, en nuestro país, en España, se ha llegado a un acuerdo para la elevación del salario este año y los próximos, acuerdo entre patronal y sindicatos, o sindicatos y patronales, si lo prefieren, entre empresarios y los grupos de trabajadores de comisiones obreras y Unión General de Trabajadores y la UGT. A este respecto, y tenemos además la suerte de contar al otro lado de la pantalla hoy con nosotros con Unai Sordo, el secretario general precisamente de Comisiones Obreras. Unai, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bueno, pacto salarial, evaluación que hace de este asunto, relación con la patronal. ¿Qué piensa de esto el Gobierno y cómo se lo están tomando ustedes? No es la primera negociación que consiguen sacar adelante logrando ese apoyo de todos los factores. Sí, consideramos que es un acuerdo importante, que es un buen acuerdo, que tiene que corregir la deriva del año 2022, donde el incremento de los precios hizo que los salarios reales en España perdieran poder adquisitivo, y creo que estamos en disposición, mediante este acuerdo, que ahora hay que trasladar a más de 1.300 convenios colectivos, de conseguir, de impulsar esa recuperación de los sueldos, de los salarios. Además, creo que es un factor de crecimiento económico y de estabilidad para España muy importante, ¿no? Satisfechos porque es un acuerdo que recoge subidas salariales que pueden ir desde el 10,3% hasta el 13,57% en función de la inflación de aquí a los próximos 20 meses, y desde este punto de vista es un acuerdo satisfactorio que ahora, como digo, hay que trasladar a los convenios colectivos. Dices, ahora esto hay que pasarlo a los convenios colectivos. Lo digo porque comúnmente alguien ve pacto de subida de salarios, me van a subir el sueldo. Bueno, no funciona así, exactamente, el tema. Sí, no es un acuerdo que se traslade automáticamente a los convenios colectivos, no es un acuerdo que digamos que se pueda exigir jurídicamente desde ya, pero sí es un compromiso, sí es un acuerdo exigible entre las partes que lo hemos suscrito, es decir, COE, CEPIME, Comisiones Obreras y UGT, que somos las organizaciones que en general ostentamos las mayorías representativas en esos 1.300 convenios colectivos, en el caso de los sindicatos, porque nos han votado para ello las trabajadoras y los trabajadores. Por tanto, hay que trasladarlo a los convenios colectivos, pero si hay lealtad con lo acordado, en los próximos meses, en los próximos trimestres, habrá un impulso, creo que importante, a los salarios de millones de personas en España, que es lo que creo que necesita el país, y creo que es lo que necesitan, evidentemente, muchas de las personas que están teniendo problemas para llegar a fin de mes, para hacer frente al coste de la vida, al coste de las hipotecas, de los alquileres o de los productos básicos. El camino, señor Sordo. Respecto de la inflación, estamos viendo una subida importante en la inflación, la hemos visto, y aunque nos digan que ahora baja la inflación, bueno, baja respecto al pico máximo, pero los precios en realidad siguen subiendo. Esa es la realidad. Cuando decimos que baja, queremos decir que crece menos de lo que creció el año pasado, en su mayoría, a menos que se vaya negativo, que no ha ocurrido. Y lejos de eso, incluso la subyacente está disparada, con los precios de los alimentos tocando unos récords que dan miedo. Dice que con esto se recupera parte de ese poder adquisitivo perdido. ¿Hasta qué punto en realidad esto no va a elevar a su vez la inflación? Porque según muchas teorías económicas, incluido el Banco Central Europeo en varios de sus análisis, subir salarios o relajar la fiscalidad en aras de que se recupere el poder adquisitivo, en realidad lo que puede llevar es a un crecimiento sostenido con una inflación alta, es decir, esta inflación. Yo creo que este riesgo no existe en este momento, porque los análisis que estamos haciendo desde el sindicato, pero no solo desde el sindicato, lo hace el Banco Central Europeo, lo está haciendo el propio Banco de España, es que lo que ha sucedido en nuestro país y en otros es que el importante incremento de los costes producto de la guerra y de la invasión de Ucrania en general se ha repercutido a los precios al consumo para salvaguardar buena parte de los márgenes empresariales. Por eso, cuando los costes generales de energía o de los productos como los alimentos y las materias primas ha bajado, se ha reducido la inflación general, pero la inflación subyacente no se ha reducido, como bien apuntas, en la misma proporción. Por tanto, en nuestra opinión, los incrementos salariales que hemos pactado son perfectamente compatibles con un no incremento de los precios, son incrementos salariales que tienen que ir a costa de reducir en estos momentos los márgenes empresariales, y creemos que un escenario de esta inflación no es para nada previsible, primero porque la inflación, aunque los precios efectos sigan siendo altos, se está conteniendo,
y segundo, porque el escenario de absoluta ralentización económica tampoco es previsible. Yo creo que, de hecho, el incremento de los salarios es una variable que tiene que mejorar la demanda agregada en el país, el consumo final de los hogares, lo que a su vez redundará en una mejora del Producto Interior Bruto, lo que alejaría cualquier escenario de inflación alta y crecimiento nulo, que sería lo que define una estanflación. Por tanto, yo creo que precisamente es todo lo contrario, ¿no? En este momento, un incremento como el que estamos planteando de los salarios se puede asumir desde el tejido productivo español, si no, evidentemente, COE y CEPIME no hubieran hecho este acuerdo, y se puede hacer, además, sin generar ninguna inflación de segunda ronda y garantizando que el consumo interno de nuestro país, el consumo de las familias, va a permitir que no caigamos en una excesiva desaceleración económica en este año 2023. Bueno, más allá de cuanto al crecimiento y hasta qué punto nos vamos a desacelerar, bueno, tiempo ahora de verlo, efectivamente no vamos a entrar en la parte de crecimiento. Respecto al Banco Central Europeo, no es verdad que esté de acuerdo con las subidas salariales. De hecho, Isabel Schnabel en varias ocasiones, incluso Christine Lagarde en la última rueda de prensa, dijo que subir salarios, como venía haciendo Alemania, que ha subido un 11%, por ejemplo, en gran parte de sus sectores, no era positivo si se quería reducir la inflación. Pero bueno, dentro de todo esto, dentro del acuerdo de esa negociación colectiva al que han llegado ustedes, ese quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, a partir de ahora se va a controlar el absentismo laboral por parte de las mutuas empresariales, porque, entre otras muchas cosas, ese absentismo relacionado con enfermedad común subió al 5,1% en 2022, datos de ADECO. ¿Esto para ustedes es una derrota desde el punto de vista de los sindicatos o es parte de una cesión dentro de la negociación? No es una derrota ni es una cesión, porque no es así. En el acuerdo ni se habla del absentismo. En el acuerdo lo que se hace es un compromiso para que los recursos que tienen las mutuas puedan utilizarse para facilitar la recuperación de los procesos de baja por enfermedad común en los casos en los que las recuperaciones requieran de procesos de rehabilitación, donde si se llega a acuerdos entre las comunidades autónomas y las mutuas se puedan utilizar, como digo, esos recursos para recuperar más rápido a los trabajadores y las trabajadoras, que a fin de cuentas son los que sufren el alargamiento de las bajas, producto a veces del retraso en esos procesos de rehabilitación. Eso es lo que se ha pactado, emplazar a que se puedan movilizar los recursos de las mutuas para facilitar la recuperación de las enfermedades comunes, traumatológicas, por parte de los trabajadores y las trabajadoras. No hay ningún cambio, no se refuerza el poder de las mutuas a la hora de poder determinar las altas o las bajas en las contingencias comunes, y no hay nada que no recoja ya la legislación. Por tanto, esto no es así. Otra cosa es que hay que analizar por qué se está produciendo ese incremento de lo que algunos llaman absentismo, y si muchas de las bajas que aparecen como enfermedades comunes o como consecuencia de enfermedades comunes no tienen que ver, por ejemplo, con la mala recuperación, con la mala rehabilitación de enfermedades o de accidentes que vienen derivados previamente de contingencias profesionales, es decir, de haber trabajado con exceso de ritmo de trabajo, con exceso de esfuerzo o con malas posturas, porque mucho de esto es lo que explica realmente. Eso en buena medida ya se recoge también como una baja por enfermedad profesional. Quiero decirte, cuando se generan determinadas circunstancias de estrés laboral, se recoge como baja por enfermedad profesional, no está dentro de las contingencias comunes. Sí, pero hay mucha ocultación del origen profesional de muchas de las bajas que existen en nuestro país. Y hay mucha ocultación de las enfermedades profesionales que aparecen como enfermedades comunes, porque, por desgracia, en nuestro país, cuando se tienen determinadas enfermedades, se sigue preguntando mucho si fumas o si bebes, y se sigue preguntando muy poco en qué has trabajado. Porque muchas de las enfermedades que nos surgen a las personas tienen largos periodos de latencia y en realidad se adquirieron por hábitos insanos en los puestos de trabajo. Y este es el gran iceberg oculto en la sociedad española. El origen profesional de muchas de las enfermedades que acaban emergiendo y que se acaban ocultando como de origen común. Claro que hay que saber exactamente dónde vienen muchas enfermedades, y si algunas se está incrementando en este momento, tienen que ver con las cuestiones psicosociales, muchas de las cuales tienen que ver con procesos de estrés, con procesos de excesiva presión en el puesto de trabajo.
Bueno, sería un análisis grande, no vamos a discutirlo aquí, Unai, pero es verdad que en teoría esto, según la ley, esto ya si viene de estrés y viene por ese estrés laboral, ya se recoge como enfermedad profesional. Insisto, no sé cómo lo está leyendo cada médico, pero la ley lo recoge así. Le iba a decir, dentro de todo esto, ¿siente que todo el mundo ha querido salir bien en la foto? ¿Ha tenido alguna pega por parte de la COE, de empresarios? ¿Está el gobierno más o menos implicado debido al periodo electoral? ¿O lo ha visto todo con normalidad? No, la verdad es que ha sido una negociación muy compleja. Hay que tener en cuenta que negociar un acuerdo de estas características, donde adquieres compromisos para trasladar a 1.300 o menos colectivos simplemente en este año 2023, es muy difícil en un contexto de inflación tan alta como la que hemos tenido desde el último trimestre del año 2021 hasta hoy en día. ¿No? Ha sido muy difícil sortear todas las negociaciones. Yo creo que hemos llegado a un buen compromiso. Hemos resuelto de una forma satisfactoria, al menos para nosotros, esta negociación, y ahora de lo que se trata es de impulsarla en todos esos convenios colectivos, ¿no? El ámbito del acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, lo que llamamos el ANC, es un ámbito bipartito, es un ámbito que se negocia entre sindicatos y organizaciones empresariales porque alude a la negociación colectiva, que es un marco bipartito, y por tanto pues el papel del gobierno es menor respecto a los que ha habido pues, en otros acuerdos tripartitos, como ha sido pues, la reforma laboral o la reforma de pensiones, que se llega a un acuerdo para trasladarlo a una ley. Aquí lo que llegamos es a un acuerdo que, aunque va al BOE, fundamentalmente pretende regir las negociaciones colectivas, los convenios colectivos que establecemos entre los sindicatos y las organizaciones empresariales. Y desde ese punto de vista es un acuerdo normal, pero ha sido un acuerdo muy difícil de transitar porque, bueno, pues el periodo que hemos vivido a nadie se le escapa que ha sido muy complejo, ¿no? En estas secuencias de crisis de la pandemia, la guerra y la inflación. Y sigue siendo un periodo complejo. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, le agradecemos que esté al otro lado. Tiempo tendremos de comprobar si las mutuas acortan las bajas porque les atienden antes o porque no había tanta enfermedad, y también si hay más enfermedades profesionales. Tiempo vamos a tener de comprobarlo y también de ver cómo se traslada esas subidas de aquí a final de año en esos más de 1.300 convenios colectivos. Unai, gracias como siempre por atendernos aquí en Negocios Televisión. Gracias a vosotros. Hasta luego. Nosotros vamos